Hola, buenas tardes. Por motivos más que evidentes, dado que soy militar, no voy a revelar ni mi verdadero nombre, ni tampoco el lugar donde sucedieron los hechos. Pero sí puedo decir que lo que voy a contarles ocurrió por allá en el año 2015. En ese momento yo formaba parte de un cuerpo de reconocimiento en el ejército, y nuestras misiones habituales consistían en identificar posibles escondites y granjas de cultivo de agrupaciones narcos. Muchas de ellas se ocultaban en los Montes Vírgenes, en lugares apartados de las grandes ciudades, generalmente flanqueados por pequeños pueblos que les proporcionaban protección y silencio a cambio de dinero o comida. Aquella tarde hacía mucho calor, y el sudor se nos pegaba al cuerpo. Dado que teníamos que pasar desapercibidos, mis grupos eran muy reducidos, de no más de 3 o 4 hombres. Sin embargo, esa tarde solo éramos 2, ya que nuestros otros compañeros habituales habían sido designados para otras tareas. Llevábamos en aquel bosque más de 3 días tras la pista de un grupo liderado por una mujer a la que apodaban la Hiena. Se decía que era una agrupación muy cruel, que no dudaba en matar y torturar a todo aquel que se le interpusiera en su camino. Cuando ya estaba oscureciendo y pensábamos montar un campamento a orillas de un arroyo, sucedió la tragedia. Mi compañero pisó algo oculto bajo los pastizales que crujió, y luego se escuchó una detonación seca. El cuerpo de mi compañero se partió en 2. Era una mina terrestre. Aquella agrupación solía colocarlas para sus perseguidores. Mi pobre compañero murió en el acto. En ese momento yo me encontré unos 10 metros adelante y no recibí daño alguno, aunque sí sentí que algo tibio y escurridizo aterrizaba sobre mi cuello. Pronto me di cuenta que era la sangre y las vísceras de mi compañero. Corrí por espacio de unos 10 o 15 minutos, siempre escondiéndome detrás de los árboles e intentando borrar mi rastro por si me estaban siguiendo. Sin embargo, al poco tiempo me di cuenta de que tal preocupación no era necesaria, ya que en los alrededores no se percibía ningún movimiento. Aún así, anduve un tiempo más con la guardia en alto. Aproveché para llamar por la radio a la base, donde informé sobre los hechos acontecidos. Me respondieron que enviarían refuerzos y harían todo lo posible para rescatar el cadáver. Dado que la zona era de difícil acceso, tardarían al menos unas 10 horas en llegar. Yo estuve de acuerdo y corté la comunicación. Había perdido todo mi equipo de campamento al huir del lugar, y no pensaba regresar para recuperarlo, pues eso sería absolutamente un suicidio. Estaba por hacerme a la idea de pasar la noche a la intemperie, cuando, por casualidad, detrás de unos árboles muy tupidos, encontré el acceso a un búnker. Parecía abandonado. De todas formas, tuve mucho cuidado al entrar, pues podía ser sitio de guardia de alguno de los criminales. Sin embargo, no había nada. Solo era una construcción de piedra bajo la tierra con una puerta de acero inoxidable. De todas maneras, lo pensé muy bien antes de quedarme ahí. Si los otros me llegaban a encontrar, quedaría atrapado en el lugar y sin la posibilidad de salir. Sin embargo, el búnker parecía muy seguro. Si yo trababa la puerta desde adentro, muy difícilmente alguien podría entrar, a menos claro que tuviese un arma tan poderosa como un lanzamisiles o algo así. Decidí arriesgarme. Me sentía más seguro dentro de aquel búnker que durmiendo a la intemperie. Cerré la puerta y activé el mecanismo de seguro, y luego me recosté para descansar un poco. Todo había salido tan rápido que aún no había tenido tiempo de lamentarme por la muerte de mi compañero. Al rato, un sentimiento de tristeza y al mismo tiempo de ira se apoderó de mí. Mi compañero muerto había sido el soldado Walco. Había sido uno de mis mejores compañeros, un hombre muy confiable e ideal que tenía una hermosa familia. Pensé en el dolor de su mujer y sus hijos, y luego me prometí que yo mismo iría a verlos para darles el pésame. Pasaron unas horas hasta que comencé a adormilarme. Cerca de las 12 de la noche, escuché que alguien intentaba ingresar al búnker. De inmediato recogí mi arma y me acerqué a la puerta, todo sin hacer ni un solo ruido. Alguien del otro lado insistía con entrar. Yo, por supuesto, no pensaba abrirle a nadie a menos que se identificase.
Fue por eso que quedé paralizado cuando del otro lado escuché una voz de mujer que decía: «Soldado Ramírez, sé que está ahí, por favor, abra». En ese momento, un montón de posibilidades se me vinieron a la mente. ¿Cómo era posible que aquella persona que estaba del otro lado del búnker supiera mi nombre? Los refuerzos, según había escuchado por radio, no llegarían sino hasta el amanecer. Pensé en mi compañero. Quizás después de todo no estaba muerto cuando lo abandoné, y tal vez los terroristas lo habían hecho prisionero para luego arrancarle una confesión en la cual estaba mi nombre incluido. Por un momento, aquella posibilidad me pareció razonable. Sin embargo, luego recordé cómo el cuerpo de mi compañero se había partido en dos, todo como si fuese un árbol viejo, y sus vísceras habían caído sobre mi cuerpo. Era imposible que hubiera sobrevivido a eso. Pero luego pensé en una posibilidad un poco más lógica. Quizás mi compañero entre sus ropas tenía datos de que habían caído en manos del enemigo, y entre esa información estaba mi nombre. Permanecí quieto entonces, sin hacer ningún tipo de movimiento ni de ruido, y del otro lado, la voz femenina insistió. Ella me dijo que por favor le abriera la puerta, que no iba a hacerme daño y que necesitaba mi ayuda. Ella se presentó como la sargento Di Stefano y me dijo que el asunto era de vida o muerte. Yo, aún así, no dije nada ni hice ningún movimiento, pues no pensaba caer en esa trampa. Sin embargo, la segunda sorpresa fue cuando aquella mujer que decía ser sargento me dijo que sabía el nombre de mi esposa. Se llamaba Mayra. Sabía dónde la había conocido, en la guardia de un hospital. Sabía que yo le había pedido matrimonio a ella durante un viaje al Perú. Sabía que nosotros teníamos un gato llamado Ramón. Y sabía que soñaba con comprarme un bote para poder pescar en el río de mi ciudad natal cuando me retirara. Ella me dijo que conocía mucho de mí, pero que no era una espía como yo creía, que solo necesitaba mi ayuda y que por favor le abriera la puerta. Aquellos datos que la mujer había mencionado con tanta precisión me dejaron helado. Nadie sabía tantas cosas sobre mí, ni siquiera lo del bote, pues era algo que yo nunca había contado a nadie, ni siquiera a mi mujer. Soy de la creencia de que si compartes tus deseos con alguien, entonces estos no se cumplen. En ese momento decidí abrir la boca y le pregunté cómo era que sabía todo eso. Ella me dijo que le abriera y me contaría todo, que estaba en peligro, que había gente que la estaba persiguiendo y quería matarla. Dijo que la iban a encontrar rápidamente, y entonces todo habría terminado. Pese a que aún desconfiaba de esa mujer, terminé por abrir la puerta. Le apunté con mi arma y la hice pasar rápidamente. Miré hacia los alrededores. No vi nada extraño. Los árboles estaban quietos, aunque cualquier cosa podría ocultarse en la oscuridad. Cerré rápidamente la puerta y volví a activar los mecanismos de trabas. Luego, siempre apuntando a la mujer, le ordené que pusiera las manos en alto y se diera la vuelta contra la pared. Ella así lo hizo sin oponer ningún tipo de resistencia. Yo la revisé en busca de armas, pero no encontré nada. Luego me aparté de ella y la examiné. Era una mujer joven, no más de 25 años. Llevaba puesta ropa de civil, aunque había algo en sus movimientos y voz que la delataban como una militar. Le pregunté quién era en realidad, y ella repitió que se llamaba Rocío Di Stefano y que pertenecía al Ejército Nacional, el Batallón 341. ¿341? Eso es imposible, ese batallón no existe. Entonces levanté mi arma y retiré el seguro, y luego le ordené que me dijera quién era en realidad. Sin demostrar signos de nerviosismo, la mujer repitió la información. Dijo que el batallón 341 existía, solo que no en la actualidad. Yo le pregunté de qué carajos estaba hablando. Le dije que no jugara conmigo o le iba a disparar. Y ella me contó que el batallón 341 existirá dentro de 10 años. Dijo que venía del futuro para informar a las autoridades de un mensaje muy importante. Me dijo que no podía transmitírmelo a mí porque era un soldado de bajo rango, que tenía que hablar con las autoridades de más alto rango.
Ella me dijo que tenía entendido que venían a rescatarlo al amanecer, y luego me dijo que iría conmigo para hablar con el coronel, y posteriormente con el presidente de la nación. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Estas palabras me enfurecieron, y supe que la mujer me estaba tomando el pelo. La tomé de los brazos, la obligué a darse la vuelta, y luego le coloqué las esposas y la obligué a sentarse en un rincón del búnker. Y luego le dije que permaneciera aquí hasta que llegaran los refuerzos. Dijo que estaba bien, que era justamente lo que ella quería. Yo intentaba tomarme esta situación con algo de gracia. La mujer realmente parecía muy convencida de lo que decía, pero por otro lado no quería relajarme, pues sentía que un peligro oculto se cernía sobre mí. Miré mi reloj y eran la 1:30 de la mañana. Me esperaba una larga noche, y pese a que ella estaba esposada, no podía permitirme relajarme frente a la mujer, aquella que me miraba de una manera muy penetrante. Decidí seguirle el juego, y le pregunté cómo era que había llegado del futuro. Ella me dijo que todo era bastante simple en realidad. Me dijo que se habían creado máquinas que abrían agujeros de gusano, y eso le permitía viajar hacia diferentes puntos en el tiempo, pero lamentablemente los puntos a los cuales podían acceder eran muy limitados. Lo mismo sucedía con las fechas. Habían años a los cuales no podían retroceder. Es como si la materia de espacio-tiempo solo permitiera la formación de algunos agujeros de salida. Es así como ellos lo llamaban. Dentro de muy poco tiempo iba a suceder algo en este país que afectaría al mundo entero, y la fecha más exacta y el punto más cercano era este. Me confesó que sabían que yo estaría aquí, y que sería muy difícil convencerme de abrir el búnker, así que habían investigado previamente sobre mi vida, y así es como ella sabía tantos datos sobre mí. Pero yo le pregunté por qué quería entrar aquí, y ella me confesó que habían realizado este viaje varias veces, y hasta ahora todos sus compañeros habían muerto en el monte. Entonces las autoridades habían decidido que lo mejor sería refugiarse en este búnker y pasar aquí toda la noche. Me confesó que ella era la quinta viajera que hacía este intento. Yo no podía dar crédito a lo que ella me decía con tanta seguridad. Aquello parecía sacado de una película de ciencia ficción, y como es lógico me negaba a creerlo. Sin embargo, la supuesta sargenta pronunciaba cada una de sus palabras con un absoluto convencimiento. Hablaba de cosas técnicas que yo no entendí, pero que parecían muy convincentes. Yo le pregunté quiénes eran aquellos que querían matarla, y le pregunté cómo era posible que ellos supieran que un viajero del tiempo estaría aquí en estos momentos. Y ella me confesó que eran agentes del futuro de otros gobiernos. Estaban interesados en que el asunto no saliera a la luz. Su mensaje era muy importante, y si lograba transmitirlo a las autoridades correspondientes, muchos grupos de poder caerían. Entonces, era lógico que ellos intentaran sabotear la misión. Yo le pregunté entonces si ellos sabían que estaba aquí, pero ella me dijo que no precisamente. Sabían que estaba en los alrededores, pero no sabía si habían descubierto el búnker. Ella me contó que ellos lo habían descubierto accidentalmente, así como yo me lo encontré. Yo le pregunté qué pasaría si se enteraban de que estaba aquí, y ella me confesó que intentarían entrar y matarla. La situación era por demás extraña. Supuestamente yo en ese momento estaba hablando con una viajera del tiempo, pero constantemente tenía la sensación de que nada de eso existía, que la mujer solo estaba delirando porque era una demente, o quizás algo mucho peor. Tal vez intentaba hacerme bajar la guardia. Continuamos hablando durante un tiempo más. Yo, para probarla, le pregunté varias veces cosas sobre el futuro, y ella me respondía de una manera bastante convincente. Me habló de una tecnología que existiría y que reemplazaría a los celulares del futuro. Me habló de muchas cosas que ya no recuerdo, en parte porque me costaba tomar sus palabras en serio, y en otra parte porque habló utilizando un vocabulario muy técnico, describiendo tecnologías que aún no existían y que yo no comprendía. Más o menos cuando eran las 3 de la mañana, ella me dijo que se sentía muy incómoda con aquellas esposas, así que me pidió que se las soltara.
Yo para ese momento había llegado a confiar en ella. Aún no creía en todas sus palabras, pero sí me había dado cuenta de que esa mujer no intentaba hacerme daño. Así que le quité las esposas y ella me agradeció. Luego siguió hablando. En un momento intenté convencerla de que me dijera sobre el mensaje tan importante para la humanidad, pero ella se negó a hacerlo. Dijo que la carga sería demasiado pesada y que yo no estaba listo para llevarla. Cerca de las 4 de la mañana, se escucharon golpes del otro lado de la puerta. Eso hizo que nuestra conversación se silenciara. A esos golpes siguieron ruidos de disparos y gritos, y entonces la sargento dijo que nos habían encontrado. Yo en ese momento percibí que estaba muy tranquila, como si aquella situación no la sorprendiera. Me pidió que la ayudase a poner unas piedras detrás de la puerta del búnker. Yo supe que si la gente que estaba del otro lado lograba penetrar la puerta de hierro, aquellas piedras servirían de muy poco. No obstante, le obedecí. Los golpes se repetían cada vez. El búnker entero temblaba. Me pareció que nos estaban arrojando granadas porque el ruido de las explosiones era cada vez más fuerte. Del otro lado se escuchaban voces que nos querían obligar a salir. La sargento Di Stéfano le respondió diciendo con furia que nunca lograrían detenerla. Esto pareció incrementar los ataques y se escucharon 4 o 5 detonaciones muy fuertes que hicieron que se desprendieran varios escombros desde el techo del búnker. Llegó un momento en el que pensé que el búnker no resistiría. La puerta estaba al rojo vivo y era imposible acercarse a ella. Luego se escuchó un siseo y aparecieron chispas. Supe entonces que estaban intentando derribarla con un cortafuegos. La sargento me dijo que no sabía si lograría resistir, pero que no debía preocuparme. Si ellos entraban, ella les iba a decir que me había tomado de rehén y que no tenía nada que ver con esto. Pero para eso, ella debía ponerme las esposas y yo entregarle mi arma. Yo le grité y le dije que no iba a hacer nada de eso, que no estaba tan loco como para caer en esa trampa. Ella me preguntó si aún dudaba de todo lo que le había dicho, que yo era un necio, que pensara en su familia, que la única posibilidad de salir de aquí con vida era haciendo lo que ella me decía. Yo aún así me negué. Ella me maldijo y me acusó de ser un tarado. Instantes después, la puerta del búnker comenzó a chirriar. Parecía que iban a entrar en cualquier momento. Ella aprovechó mi distracción y me dio un golpe en el cuello que me derribó. De un ágil movimiento me quitó el arma y luego me colocó las esposas. Fue todo tan rápido que apenas si me di cuenta de ello. Su golpe había sido muy certero y me había atontado. Yo le grité y le dije que me quitara las esposas y me devolviera el arma. Pero ella me dijo que lo lamentaba, que no iba a hacer nada de eso, y también lamentaba lo que iba a hacer a continuación. Quitó el seguro de mi arma y me disparó. El retroceso me empujó hacia atrás, hacia la pared del búnker. Yo choqué la cabeza violentamente y me desmayé por unos segundos. Escuché entre tinieblas que se producía un estruendo y algo metálico caía al suelo. Supe que era la puerta que acababa de ser derribada. Un montón de polvo entró al búnker y me hizo toser. Vi sombras que se acercaban y sujetaban a la sargento, quien se defendió disparando. Sin embargo, pronto fue capturada. Luego alguien se acercó a mí y preguntó quién era. Otra voz dijo que no importaba, que solo deberían matarme. En ese momento la sargento Di Stéfano gritó que no. Dijo que si me mataban, ella no iba a decir nada, que solo deberían dejarlo ir, que yo no tenía nada que ver. Ella dijo que yo estaba aquí cuando entré y me había tomado de rehén. Aquellas personas parecieron interesarse en la propuesta de la sargento. Ella les juró que diría todo sobre el mensaje y cooperaría en cualquier requerimiento. Finalmente, los hombres se fueron llevándose a la sargento. El búnker quedó vacío, a excepción del polvo que aún no se asentaba. Algún tiempo después, las primeras luces del amanecer iluminaron el interior del búnker. Luego llegaron los refuerzos, quienes se sorprendieron al encontrarme esposado y herido. Me preguntaron qué había sucedido,
y yo contesté que había sido atacado por una mujer identificada como la sargento Di Stefano, perteneciente al batallón 431. Fue eso lo que dije, pues no me permitiría mentir frente a las autoridades. Sin embargo, con respecto a lo que ella me contó sobre los viajes al futuro y aquel supuesto mensaje de importancia para toda la humanidad, lo omití, pues supe que sería objeto de burlas por parte de mis superiores. El ejército recogió el cadáver de mi pobre compañero y luego me trasladaron hacia un hospital. Ahí me recuperé a las pocas semanas de la herida de bala. A pesar de que mis compañeros rastrearon el lugar, no pudieron hallar a la mujer descrita por mí. Ellos habían encontrado un montón de huellas y rastros alrededor del búnker. Intentaron seguirlos, pero misteriosamente estos retrasos se perdieron en medio de la nada. Ignoro lo que habrá pasado con esa supuesta sargento Di Stefano. Ignoro también quiénes eran estas personas que entraron al búnker y se la llevaron. Solo espero que ella esté bien. A día de hoy me sigo preguntando si era una loca o parte de su historia era verdad. Yo solo sé que aquella noche no me la voy a olvidar jamás. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Buenas noches. Esto sucedió hace unos cuantos años. Yo en ese momento estaba en un puesto de inspección en la carretera este que va a Chihuahua. Éramos solo mi compañero y yo, cuando de repente llegó un automóvil muy viejo y arrumbrado. Ni siquiera tuvimos que pararlo. El coche se detuvo en el arcén. De ahí bajó una mujer con signos de desesperación y dijo que su bebé había sido secuestrado por unos hombres en una gasolinera ubicada a 5 kilómetros del lugar. Dijo que ella había entrado al baño con el bebé y lo estaba cambiando cuando dos hombres entraron, la golpearon y luego se llevaron al bebé. A ella la encerraron en uno de los compartimientos del baño. Pudo salir minutos después y para ese entonces aquellos hombres ya no estaban. Desesperada, la mujer pidió a los empleados de la gasolinera que llamaran a la policía y luego salió ella misma en búsqueda de su bebé a bordo de un viejo vehículo. Manejó por un espacio de 2 a 3 minutos hasta que luego se topó con nosotros y entonces decidió pedir ayuda. Nosotros tomamos su declaración y decidimos iniciar la búsqueda. No había tiempo que perder. La policía estaba por llegar, pero aún demorarían unos 10 minutos. Subimos a la mujer a nuestro vehículo y partimos rumbo a la gasolinera. Pensábamos buscar información en las cámaras de seguridad. Generalmente las gasolineras las tienen dentro de la tienda y también afuera. Allí podríamos ver la identidad de los secuestradores y el rumbo que habían tomado. Llegamos al lugar unos pocos minutos después. La mujer estaba muy nerviosa y gritaba por el nombre de su hijo. Los empleados estaban al tanto de lo sucedido. Nosotros les pedimos que nos mostraran las cámaras de seguridad y ellos accedieron de inmediato. Entramos a un recinto pequeño donde se guardaban los discos duros de las grabaciones. Les pedimos a los empleados que nos mostraran los 20 últimos minutos. Mientras tanto, la mujer estaba cada vez más nerviosa. Comenzó a arrancarse el pelo y quiso rasguñarse la cara. Nosotros la detuvimos y le dimos de beber agua mientras el empleado revisaba en las grabaciones. A los pocos minutos llegó una ambulancia. Un paramédico le dio un sedante a la mujer. Entonces, el empleado que estaba frente a la computadora nos llamó. Nos mostró la grabación de los últimos minutos. Allí se veía a la mujer entrando con el bebé al baño. Nosotros nos quedamos esperando que luego de ella entraran aquellos hombres. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Pasaron unos minutos y la mujer salió sola corriendo hacia la tienda. No había ningún secuestrador. La mujer había mentido. El bebé aparentemente aún estaba dentro del baño. Con mi compañero corrimos hacia el edificio de los baños. Entramos y revisamos los cubículos uno por uno, pero no encontramos nada. Había una ventana alta abierta. Pensamos que quizás la mujer lo había arrojado por ahí. Entonces salimos del baño y dimos la vuelta al edificio para verificar si tal razonamiento era correcto. Pero del otro lado de la ventana tampoco vimos nada.
Solo suelo y pastizales, y ni siquiera estaban aplastados, lo que daba a entender que nada había caído sobre ellos. Regresamos al baño una vez más. Teníamos un oscuro presentimiento de que la mujer había hecho algo horrible con ese bebé. Llegó pronto la policía, quienes indagaron a la mujer, pero ella insistía que unos hombres le habían robado al bebé. Sin embargo, las cámaras de seguridad decían otra cosa. Llegaron unos bomberos, quienes se dieron al trabajo de quitar los inodoros porque sospechaban de que el bebé estaba en las cañerías. Pero a pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca pudieron encontrarlo. La mujer fue retirada hacia la comisaría en una patrulla. La verdad, ignoro qué fue lo que habrá ocurrido después, porque nunca más supimos de aquel caso, ni tampoco salió en los periódicos. Yo estoy convencido de que la mujer no mentía. Algo sucedió en aquel baño. Algo entró y se llevó a su bebé, y solo Dios sabe a dónde. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. En nuestro ambiente, el ambiente de los traileros, circula una innumerable cantidad de leyendas. Pasar una buena parte de nuestras vidas en carreteras solitarias nos acerca y de alguna forma nos conecta con todo tipo de mitos e historias tenebrosas. Historias que se propagan de boca en boca. Una historia que había escuchado muchas veces desde que inicié era la del camión del infierno. Nunca la había creído, por supuesto, y debo admitir muchas veces que me había reído de lo que contaban, hasta que aquello me pasó. Y es justamente de lo que vengo a hablarles hoy. Yo era un trailero joven, como les decía recién, algo engreído y prepotente. Creía que todas las historias que contaban aquellos hombres viejos no eran más que patrañas para intentar asustar a los más jóvenes. Y no sabía cuán equivocado estaba. En la planta, lugar en donde descansaban los camiones y donde debíamos iniciar todos nuestros viajes, había un hombre que ya no conducía. Era un hombre de tez morena que solía estar sentado fuera de los galpones, mirando el horizonte y bebiendo una cerveza. La mitad de su rostro, y según lo que me habían contado, también la mitad de su cuerpo, era una cicatriz amarronada provocada por las quemaduras. Él hablaba muy poco y no contaba historias, pero yo veía como todos los traileros mayores lo respetaban. Lo llamaban el viejo Billy. La energía, la resistencia y la ambición de la juventud me permitió hacerme cargo de los viajes más largos. Esos viajes que requieren pasar una o más noches durmiendo en la carretera y usando el pequeño catre detrás de la cabina del camión como si fuese un cuarto de hotel. Todo empezó cuando esa noche me detuve a cenar en un parador bastante popular por la calidad de sus sándwiches. Era la hora de mayor trabajo, y durante la mayor parte del tiempo que estuve allí, desfilaron tanto traileros como familias. La gente entraba y salía, compartían momentos. Algunos reían, otros descansaban, y siempre había algunos solitarios que preferían perder la vista por la ventana. Después de un rato, el lugar empezó a vaciarse y fuimos quedando algunos pocos. Yo terminé mi cerveza, pagué la cuenta y regresé al estacionamiento en donde había dejado el camión y en donde pasaría la noche. Era una noche fantástica de verano. Una brisa cálida jugueteaba agitando los sauces que bordeaban el estacionamiento. El cielo nocturno estaba completamente despejado, y eso me permitía disfrutar de la impresionante luna llena y de las millones de estrellas que tachonaban la oscuridad. Me senté sobre el capó del camión a disfrutar de la noche y de una lata de cerveza que había comprado al salir del local. Fui viendo cómo los últimos traileros que se iban del parador subían a sus camiones y se marchaban de allí. Pasada media hora, el negocio apagó sus luces y los empleados se fueron en los dos últimos autos que quedaban en el estacionamiento aparte de mi camión. Iba a pasar la noche solo en aquel lugar. Yo me recosté en el capot, disfruté del cielo y de la cerveza. Luego me metí en el camión y me recosté en el catre que estaba detrás de la cabina. Pasé un largo rato perdiendo el tiempo con el teléfono y luego me apresté a dormir.
La idea era retomar el viaje antes del amanecer del día siguiente. Estaba dormido cuando el primer rugido me despertó. Me senté en el colchón. No estaba seguro si aquel sonido había sido real o solo había sucedido en mis sueños. Había sido un rugido violento de motor, pero de alguna forma me había sonado como un poco animal. Elegí creer que había sido una pesadilla temprana, así que apagué la luz del teléfono y volví a acostarme. No había pasado ni tan solo 5 minutos cuando volví a escucharlo. Esta vez lo había oído muy cerca, prácticamente como si quien rugiera de esa manera estuviese al lado del camión. De un tirón me quité la sábana de encima y así como estaba pasé a la cabina. Antes de bajar busqué debajo del asiento y saqué la barra de hierro que siempre llevaba conmigo. Bajé del camión agitando la barra con mis 2 brazos. El silencio de la noche solo era interrumpido por el chistar de los insectos del campo. Miré en todas las direcciones y no vi nada extraño. Di una vuelta completa al camión y tampoco encontré nada. Me sentí un verdadero tonto parado allí en medio de la nada, en calzoncillos y agitando una barra de hierro. Estaba volviendo al camión cuando de repente escuché el ruido de nuevo a mi espalda. Esta vez sentí una ola de calor que me golpeó por detrás. Me di la vuelta y allí lo vi. Tantas veces había escuchado sus historias, tantas veces me había reído y burlado de aquellos que las contaban, y más todavía de los que se atemorizaban oyéndolas, y ahora lo tenía delante, el camión del infierno. La imagen era aterradora. Yo no podía entender de dónde había salido. Si hace tan solo unos segundos yo había constatado que el estacionamiento estaba vacío. El camión era un Scania L111 clásico, con cañones de escape que subían por la cabina, y tenía sus bocas hacia atrás. La chapa era negra brillante. Los neumáticos estaban encendidos. Llamas anaranjadas emergían de forma violenta del caucho. El fuego también salía expelido desde los cañones de escape, dándole un aura de fuego aterradora. Sus 2 faros redondos eran 2 ojos siniestros, y su enorme parrilla de hierro vertical parecía una boca llena de filosos dientes dispuestos a comerme de un bocado. El terror terminó de adueñarse de mí cuando miré hacia la cabina y vi que estaba vacía. Aquello era más, mucho más que un simple camión, y nadie lo manejaba, por lo menos nadie en esta tierra. El camión del infierno rugió una vez más, y esta vez pareció un trueno. Las gomas rechinaron y se vino encima mío. Pensé que aquel sería mi final. Me aplasté contra mi camión esperando lo peor, pero cuando estaba a centímetros de mí, la máquina infernal dio un giro imposible para cualquier conductor, y el fuego del neumático derecho me besó la mejilla izquierda. Caí de rodillas, escuché mi propio alarido desesperado. No tenía nada a la mano para intentar apagar el fuego de mi rostro. Sentía el olor de mi piel quemándose. Logré ponerme de pie, dar la vuelta al camión y abrir la puerta del conductor. Ahí encontré una botella de plástico entre los pedales. Estaba tan desesperado que mis dedos tropezaban una y otra vez al intentar quitar la tapa. Finalmente lo logré y me vacié la botella de agua sobre el rostro chamuscado. El líquido apagó las insistentes llamas, pero no evitó que el dolor comenzara a crecer a cada segundo. Sin saber cómo combatirlo, tuve un rapto de claridad y me di cuenta de que el silencio había regresado a la noche. El camión del infierno no se veía ni se escuchaba por ningún lado. Inmediatamente me subí al camión. No podía quedarme quieto. Sentía que si lo hacía me desmayaría. Debía ir al hospital más cercano cuanto antes. Me observé en el espejo. Una buena parte de mi rostro era un amasijo retorcido de carne quemada. Mi oreja derecha ya solo era un bulto deforme.
La fosa nasal de ese mismo lado y la comisura de la boca eran imposibles de describir. Toda aquella parte lacerada todavía echaba humo. Una arcada casi me hace vomitar. Volví a la carretera. Tenía más de 100 kilómetros hasta el próximo hospital. Necesitaba hacer esfuerzos para no desmayarme del dolor. El dolor, ese dolor intenso que por momentos era mi mejor aliado para no perder la conciencia. Me pareció ver un resplandor anaranjado por el espejo retrovisor. Cuando me incliné para verlo mejor, lo vi otra vez. El camión del infierno venía tras de mí, lanzaba fuego por los escapes y avanzaba a una velocidad imposible. Sus neumáticos incendiados parecían comerse el asfalto, y en pocos segundos lo tuve pegado a mí. Comenzó a darme topetazos con su paragolpes negro, uno tras otro. Cada golpe me desestabilizaba y tenía que hacer un esfuerzo supremo para no salirme de la carretera. Podría jurar que en el medio de todo aquel caos, yo escuchaba de fondo una carcajada siniestra. No estaba seguro de cuántos golpes más podría resistir, y tampoco tenía a dónde ir. Detenerme no era una opción, y no parecía haber ninguna bifurcación o camino secundario que me permitiera intentar despistarlo. Y cuando estaba cayendo en la desesperación absoluta, el camión del infierno simplemente desapareció. Miré por el espejo y nada. Incluso saqué la cabeza por la ventanilla y no lo vi. No había ni una señal, ni una marca, ni un vestigio de fuego que alimentaba a aquel animal salvaje. Respiré profundo. Quizás tenía suerte. Quizás había salido de su zona de influencia. Quizás solo se había ido. Estaba repitiendo ese tipo de frases optimistas y tontas, cuando de la nada, aquel enviado del infierno emergió de entre la carretera y vino hacia mí. Su fuego ardía más que nunca. Su aspecto era el de un verdadero heraldo de Satanás. Solo pude reaccionar. Di un volantazo violento y me fui contra la banquina. Estuve consciente que el camión dio el primer vuelco. Luego, solo puedo recordar la oscuridad. Cuando desperté estaba en el hospital. 3 días después, me contaron cómo había sido el rescate tras el aviso de otro trailero que pasaba por allí. Pregunté si ese hombre había visto a otro camión o algo parecido, y me dijeron que no, que el hombre aseguraba no haberse cruzado a nadie más. Dijeron que la conclusión de la policía había sido que yo me había quedado dormido, y eso había provocado el accidente y el incendio. Dijeron que más allá de la quemadura de mi rostro, había sido afortunado, ya que no contaba con ninguna otra lesión grave. Yo quise gritar, decirles la verdad, pero no me interesaban que me tomaran por loco. Como los análisis demostraron que tenía alcohol en la sangre, la empresa me despidió. Ni siquiera tuve la oportunidad de defenderme. Cuando fui a la base para recibir el cheque que me correspondía por mi indemnización, sentía las miradas encima de mí. Algunos me veían con curiosidad. Seguramente miraban mi rostro. Otros me miraban de forma acusadora. Me observaban como si fuera un borracho negligente. Justo cuando me estaba yendo, crucé una mirada con el viejo Billy. Me acerqué despacio. Vi sus heridas, él las mías, y creo que ambos supimos en ese momento que habíamos sido víctima del mismo demonio de la carretera. Ambos asentimos con la cabeza, y yo me fui de allí, caminando en silencio, sin tener claro qué sería de mi vida.